A pesar de que la mañana estaba nublada y todavía había cierta oscuridad afuera, Larry Collins se despertó antes de lo habitual. Esto se debió a que hoy era un día especial en su calendario. Hoy nada menos que cumplía la cifra de 70 años, casi nada. El señor Collins tomó un desayuno rápido y comenzó a prepararse para el viaje. «Oh, vaya, creo que no llegaré a tiempo a la estación», mentalmente se repitió el anciano. Al observar el pasillo, dado que preparó de antemano unas cuantas bolsas de regalos, el señor Collins apresuradamente se agachó. Tomó las bolsas y le guiñó un ojo a su reflejo en el espejo. Luego el anciano salió a la calle y cerrando la puerta tras salir se apresuró hacia la estación de tren. Todavía era muy temprano y tímidamente amanecía. El señor Collins corrió y llegó justo a tiempo para montarse en el vagón del tren. El señor Collins estaba más feliz que nunca y muy enérgico. El anciano esperaba este día con gran impaciencia, ya que iba a visitar a su hija Tiffany, quien vive en un estado vecino con motivo de su cumpleaños. Queriendo dar una agradable sorpresa, el señor Collins no le dijo a su hija que vendría. En la casa de su hija, el anciano había estado solo una vez y ahora tenía dudas sobre si podría encontrar la dirección correcta. «Nada, si no lo encuentro yo mismo le pediré ayuda a la gente, seguro me ayudarán», pensó el anciano mirando los campos y llanuras que destellaban por la ventana. El ruido repetido de las ruedas del tren con la vía sintonizó involuntariamente al señor Collins con un estado de ánimo melancólico. Y sin que él mismo lo notara, se sumergió en un charco de recuerdos. La vida de Larry Collins difícilmente podría llamarse fácil y por eso todo lo que tenía el anciano se lo debía a una finca en Kansas, donde trabajó durante más de medio siglo. Sus padres eran pobres y aparte de una casa vieja y ruinosa, no dejaron nada a su hijo como herencia. Pero el hombre no se desanimó y habiendo comprado un tractor usado con el dinero acumulado por el duro trabajo que realizó, se dedicó a la agricultura. Pasó el tiempo y el hombre poco a poco empezó a ganar dinero y a ser económicamente independiente. Más tarde en la vida de Larry Collins apareció quien se convirtió en su fiel esposa, con quien vivió en perfecta armonía durante 45 años. Todo iba bien en la vida de la joven pareja, pero simplemente no podía tener un bebé. Hicieron todo lo posible para poder concebir un hijo, pero todo fue en vano. Pasó el tiempo y cuando los cónyuges cumplieron los 40, estaban desesperados y empezaron a pensar en adoptar a un niño de un orfanato. Fue en este punto de inflexión para la pareja Collins cuando ocurrió un verdadero milagro. Y es que Gloria finalmente quedó embarazada. No hace falta decir que fueron las mejores noticias que recibieron la pareja Collins en mucho tiempo. Angustiado por la felicidad, Larry literalmente llevó a su esposa a sus brazos durante todo el periodo de embarazo y la cuidó con el más mínimo detalle. Cuando nació la pequeña Tiffany, el señor Collins no podía estar más feliz. Fue el momento más importante de su vida. Y pronto, de forma inesperada, casi sin pensarlo, apareció otra hija en la familia Collins, Samantha. Si bien es cierto que ella fue adoptada, los padres cariñosos amaban a Samantha tanto como a Tiffany. Los verdaderos padres de Samantha murieron en un terrible accidente de coche, del cual la niña se salvó solo por el hecho de que estaba en ese momento en la guardería. El señor Collins conocía bien al padre y a la madre de la niña y por lo tanto después de consultar con su esposa decidió aceptar al bebé de 3 años. El hombre realmente no quería que Samantha terminara en un orfanato. Además, el señor Collins le debía la vida al padre de la niña, porque una vez el hombre lo salvó durante un incendio que se produjo en el granero. Por eso, al adoptar al bebé, el hombre nunca dudó de su elección ni por un momento y esperaba que su amigo fallecido y su esposa pudieran verlo desde las alturas del cielo. Samantha y Tiffany tenían casi la misma edad y crecieron juntas, jugando con todo tipo de juegos y ayudando a sus padres con las tareas del hogar. Es cierto que las personalidades de las chicas eran completamente diferentes. Tiffany siempre fue una temeraria y al tener un carácter obstinado, más que nada en el mundo no le gustaba ni estudiar ni trabajar con su padre en el campo. Y Samantha, por el contrario, creció como una niña dócil y solidaria para quien la palabra de sus padres era la ley. Para su disgusto y vergüenza, Larry y Gloria nunca pudieron decirle a su hija que fue adoptada. Cuando Samantha y Tiffany crecieron, se dispersaron por diferentes ciudades y pronto formaron sus propias familias. Ahora ambas mujeres ya tenían hijos que debido al alto nivel de empleo de sus padres rara vez veían a su abuelo. Si bien Samantha visitaba periódicamente a su padre, Tiffany no podía y la última vez que estuvo en la granja fue hace 5 años, cuando murió su madre. Desde entonces, Collins nunca ha visto ni a su hija ni a su esposo Dillon ni a su nieta Dennis.
Por eso el anciano decidió visitar a su hija, a quien había echado mucho de menos todos estos años. Finalmente las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte y el señor Collins, emergiendo de los dulces recuerdos, estaba visiblemente nervioso. El anciano tenía miedo de pasarse de la estación en la que debía bajarse y, no confiando en los revisores, miró a ambos lados. Al acercarse a la ciudad, el tren comenzó a reducir la velocidad notablemente y cuando finalmente se detuvo, el señor Collins exhaló un suspiro de alivio. Luego tomó las bolsas con los regalos y al salir del vagón, respiró profundamente el aire fresco de la mañana. El anciano miró a su alrededor y se apresuró hacia la salida. Al ver el conocido monumento del centro de negocios de gran altura, Collins sonrió. «Bueno, ahora definitivamente encontraré la dirección que necesito», susurró el anciano intentando recordar el camino hacia la casa de su amada hija. En menos de media hora el señor Collins ya estaba en la mismísima puerta de la casa de Tiffany. Las persianas en las ventanas se encontraban echadas, eso se lo podía indicar que los propietarios todavía estaban dormidos. El anciano se quedó indeciso frente a la puerta y luego, dominando su emoción interior, presionó el botón del timbre 3 veces. «Sí, es verdad que estoy en la ciudad. Aquí la gente se levanta muy tarde comparado con los que vivimos en el campo», pensó el señor Collins escuchando unos pasos arrastrados tras la puerta. Finalmente la cerradura hizo un clic sordo y Tiffany, vestida con una bata de felpa, apareció en el umbral. «¿Quién es? ¿Qué necesita?», preguntó la mujer sin dejar de bostezar y estirarse dulcemente. Sorprendido, el señor Collins, que apenas se podía sostener de pie después de las palabras de su hija, se apresuró a decir: «¿Que quién soy, querida? Soy yo, tu padre». Con dificultad para reprimir otro bostezo, la joven se frotó los ojos y respondió: «Papá, ¿eres tú o qué? ¿Por qué viniste tan temprano? Podrías haberme informado de tu llegada antes». «Sí, pero te echo mucho de menos y quiero ver a mi nieta. Aquí les traje varios regalos», dijo el señor Collins señalando las bolsas que estaban a sus pies. «Bueno, Dillon está en el trabajo ahora mismo y Dennis todavía está durmiendo. Hagámoslo en otro momento, ¿eh? Te llamaremos y quedaremos para hacer el encuentro en mejores condiciones». «Y esto es para ti para el camino de vuelta», dijo Tiffany y con una mirada imperturbable puso un billete en la mano de su padre para desconcertarle totalmente. El anciano quiso devolverle el dinero, pero en ese momento la puerta se cerró de golpe en su cara. El señor Collins miró el billete de $100 que tenía entre los dedos y empezó a llorar. Este no era el tipo de encuentro que el anciano esperaba en su 70º cumpleaños. Arrugó el billete de $100 en su corazón y lo tiró junto a las bolsas que estaban en el umbral y se alejó con paso ligero. Unas cuantas lágrimas amargas corrieron por el rostro del señor Collins, lo que no le produjo ningún alivio. «Al menos mi esposa Gloria no vio esta dolorosa escena. Menos mal, qué vergüenza», pensó el anciano caminando hacia la estación de tren. No quiso quedarse ni un minuto en la ciudad, que lo recibió de manera tan antipática. Todo el camino de regreso, el señor Collins solo pensó en que había hecho mal al criar a su hija, que creció tan desagradecida. El anciano regresó a su pueblo cerca del mediodía. A pesar de su cumpleaños, su estado de ánimo no era nada bueno. Caminando por la calle, el señor Collins pensó con nostalgia que ahora volvería a su casa vacía y pasaría todo el día recordando el pasado y mirando fotografías antiguas. El caso es que Samantha había advertido de antemano que ella y su marido, debido a problemas en el trabajo, no podrían acudir a él para su cumpleaños. El señor Collins caminaba lentamente, apenas movía las piernas. De repente su atención fue atraída por un globo inflable que se elevaba hacia el cielo. «Bueno, alguien también hoy está celebrando algo, y yo aquí solo», pensó con tristeza el anciano mientras se acercaba a su casa. Al mirar más de cerca, el señor Collins vio que en el patio de su casa había un coche, justamente el del marido de Samantha, del cual colgaban globos, y sus nietas Kevin y Billy estaban jugando en el césped. En ese momento la puerta de la casa se abrió y Samantha apareció en el umbral con un manojo de globos en las manos. «¡Feliz cumpleaños, papi!», dijo la hija y besando a su padre en la mejilla, lo abrazó con fuerza. Los ojos del señor Collins se llenaron de lágrimas por la sorpresa y las agradables emociones se apoderaron de él. «¿Pero han venido todos? ¿Y el trabajo?», después de secarse los ojos con un pañuelo, preguntó el anciano. «No te preocupes, nos dieron el día libre para darte una sorpresa», explicó Samantha e invitó a todos a la mesa. Al final resultó que mientras el señor Collins viajaba, su amada hija le preparó una increíble cena e incluso logró hornear un pastel para el cumpleaños. Por primera vez en 5 años, apareció una sonrisa en el rostro del señor Collins, lo que indicaba que el anciano estaba muy feliz.
e incluso la amargura del desagradable encuentro con Tiffany por sí sola se desvaneció en un segundo plano. No hace falta decir que la celebración fue todo un éxito. El señor Collins jugó bastante con sus nietos e incluso les mostró su antigua granja, donde trabajó durante muchos años. El día pasó rápido y cuando llegó el momento de despedirse, el anciano abrazó a Samantha y le dijo: «Gracias, hija, por tu atención y cariño. Aunque no seamos de la misma sangre, te amo con todo mi corazón». Ya terminada la frase, el anciano se detuvo en seco, sintiendo que había hablado de más. Pero Samantha, al ver la mirada culpable de su padre, sonrió y respondió: «Sí, lo sé, papá. Mamá me lo dijo antes de morir. Eres una persona muy querida para mí, no necesito otro padre». Al escuchar esto, el señor Collins rompió a llorar y abrazó a su hija con fuerza. Resultaba que desde hacía 5 años, la hija supo que era adoptada. Pero a pesar de esto, Samantha continuó cuidando de su padre y ni una sola vez dijo que no era suyo. Después de despedir a los invitados, el señor Collins se secó las lágrimas y se sintió por dentro muy bien y alegre consigo mismo. El anciano se dio cuenta que ya no estaba solo y ahora tenía una gran familia unida.